Hola, muy buenas tardes. Bienvenidos una vez más a este su canal, Herramientas Patrimoniales para Millennials con Gaspar. Y el día de hoy les traigo una síntesis de un nuevo capítulo de nuestro canal hermano, Patrimonio sin Vergüenza, con algunos apuntes propios, porque los episodios de este canal normalmente duran entre hora y media. Yo procuro hacerlos entre 10 y 12 minutos, ¿sí? Y hacerlo lo más concisos posibles, ¿sí? Recuerden que siempre que quieran entrar a más detalles sobre la información que les doy en esta síntesis, pues pueden preguntarme en los datos de contacto que les dejo abajo en la descripción del video o directamente viendo el episodio original que también dejo la liga en la descripción del video. Les voy a compartir mi pantalla, elaborar una pequeña presentación y bueno, el capítulo que resumí habla sobre la detección de burbujas financieras, ¿sí? Solo que al principio, yo hice un breve paréntesis sobre un dato muy interesante que encontramos. Les voy a dejar información igual en la parte de abajo en la descripción del video, pero bueno, vamos allá. Muy bien, habla sobre la detección de burbujas este capítulo, ¿sí? Y el paréntesis que les comento. El paréntesis que les comento es sobre, pues, ¿qué es la causalidad? ¿Sí? La causalidad es cuando dos parámetros están relacionados entre sí y uno es la causa del otro y el otro, pues, es la consecuencia del anterior. ¿Sí? Aquí les dejo un breve diagrama que refleja la causalidad. Por ejemplo, la tasa de natalidad de un determinado territorio, pues X, es la causa de X número de nacimientos, así como es la causa del X número de población, así como va a ser la causa del X número de defunciones, ¿sí? Vemos que todos los parámetros están directamente relacionados entre sí, entonces eso significa que hay un nexo causal, una relación causal entre ellos, ¿sí? Cosa muy distinta con lo que sería una correlación, ¿sí? Que es dos parámetros se mueven con tendencias similares, ¿sí? Pero no necesariamente hay una relación causal entre ellos, ¿sí? Aunque podría haberla. Y bueno, ¿y por qué les comento esto? Porque, pues bueno, les he venido platicando sobre, pues, las ventajas del enfoque patrimonial o la inversión pasiva y bueno, pues y cómo esta puede llevarnos a alcanzar una verdadera libertad de poder hacernos lo que nosotros queramos. Y bueno, ¿qué es lo que les quiero mostrar con estos diagramas? Pues que hay una correlación, no causalidad, porque aún no hay un análisis científico que demuestre que el tener bajos ingresos o no tener ingresos o simplemente vivir simplemente de un sueldo es causa de depresión, ¿sí? Pero lo que sí existe es una correlación demostrada. Les voy a dejar en la descripción del video dos artículos científicos académicos que hablan al respecto, de los cuales se concluye esto, y es que una persona con ingresos por propiedades es 10 veces menos probable que padezca depresión contra una persona que no tiene ingresos por propiedades o simplemente vive al día o es asalariada, empleada, ¿sí? O cosas por el estilo. Y bueno, es muy importante porque luego mucha gente puede decir, es que no, es que los ingresos no son, los bajos ingresos no son causa de depresión, ¿sí? Y no es lo que estamos comentando. Lo único que estamos diciendo aquí es que hay una correlación, ¿sí? Es decir, en muchos países se hicieron estudios y se demuestra que normalmente muchas personas que tenían cero ingresos pasivos, cero ingresos por inversiones, que vivían exclusivamente de su sueldo, eran 10 veces más factibles que desarrollaran depresión diagnosticada psiquiátricamente. Entonces, pues, ¿qué significa esto? Si quieres evitar tener o que sea menos probable que padezcas depresión en el futuro, pues, o la ansiedad o incluso ansiedad, pues ten un patrimonio que te proporcione ingresos pasivos frecuentemente.
Muy bien, ahora vamos al tema de fondo, que son las burbujas, ¿sí? Las burbujas son cuando un activo, ¿sí? O un tipo de propiedad sube y sigue subiendo de precio sin ningún sustento analítico o técnico que le sirva como base, ¿sí? Por ejemplo, en el siglo XVII o XVI hubo una burbuja de tulipanes, ¿sí? En Holanda, que donde un solo tulipán podía costar lo que valía una casa, ¿sí? Y pues, como tenía ese costo, ¿sí? La demanda de esos tulipanes se incrementaba, la gente los compraba, ¿sí? Pero no había nada detrás que sustentara esa oferta y esa demanda, y eventualmente, pues, la burbuja explotó, el valor de los tulipanes cayó, ¿sí? Y bueno, mucha gente pues perdió dinero ahí también. Sí, también el día de hoy, por ejemplo, aquí en México, en la Bolsa de Valores hay una burbuja eh, eh, sobre las acciones de una empresa NIO, que es una competencia de Tesla, y pues bueno, están subiendo los precios de la acción por la demanda que existe de ellas, pero no hay un sustento, ¿sí? Analítico y técnico que represente o demuestre que ese es el precio correcto de esas acciones, ¿sí? También las burbujas se pueden referir han ocasionado incluso crisis mundiales o de países desarrollados como Estados Unidos, ¿sí? Por ejemplo, la burbuja de las hipotecas en los Estados Unidos, el mercado inmobiliario, donde los bancos daban hipotecas sin tener un sustento crediticio que pudiera garantizar el pago de esas hipotecas. Entonces, eventualmente, pues ocasionó la crisis hipotecaria en los Estados Unidos más o menos en el 2010. Incluso hay una película que habla sobre el respecto, ¿sí? Con Christian Bale, La Gran Apuesta, se llama, muy buena, se las recomiendo que la vean. Y bueno, es un ejemplo de cómo una burbuja puede ocasionar incluso una crisis, ¿sí? Recordando que una crisis, una burbuja es cuando un activo sube de precio y sube de precio y se comercia con él, incrementa su demanda y por lo cual se incrementa su precio, pero realmente no hay nada detrás que ampare a ese precio logrado. Bueno, hay gente que ha predecido burbujas. Por ejemplo, hay un académico estadounidense que se apellida Shiller, incluso que creó un número de Shiller, ¿sí? Para identificar cuándo una acción o existe una burbuja. Shiller incluso predijo la crisis hipotecaria en los Estados Unidos, ¿sí? Y predijo la crisis del .com, de las empresas que inflaron igual el precio de sus acciones, empresas dedicadas al Internet, ¿sí? Y que al final igual llevó a una crisis grande en las bolsas o los principales mercados del mundo, ¿sí? Y bueno, lo que el número de Shiller nos indica es cuando la relación entre el precio de la acción y las utilidades de años anteriores de las emisoras no es congruente. ¿Qué es lo que debe de amparar el precio de una acción? Pues el éxito o los resultados, ¿sí? Estados financieros, balances generales de las emisoras, es decir, las empresas que emitieron esas acciones, ¿sí? Eso es en lo que te debes de basar para considerar el precio de una acción. Pero cuando la relación entre el precio de la acción y las utilidades de esa empresa o de esas empresas no es congruente, pues entonces se puede decir que se trata de una burbuja. Warren Buffett tiene opiniones sobre las burbujas, ¿sí? Y es que, bueno, lo que nos dice Warren Buffett es que las tasas de interés, mientras las tasas de interés sigan bajas, ¿sí? En los próximos 5 o 10 años, los precios de las acciones podrán subir y viceversa. Si las tasas de interés suben, pues las acciones a precio y burbuja van a reventar y en general el precio de las acciones va a disminuir. ¿Esto por qué sucede? ¿Sí? Cuando las tasas de interés de los Estados Unidos, ¿sí? Que las establece la Reserva Federal de los Estados Unidos, ¿sí? Pues afectan la economía de diferentes países en todo el mundo. Pues con más razón de México, que es su vecino y uno de sus principales aliados, ¿sí? Actualmente está en vigor una política pública en los Estados Unidos que se llama quantitative easing, que lo que viene siendo
es que pues son estímulos a la economía bajando las tasas de intereses de los bancos y de la misma Reserva Federal. ¿Esto qué significa? Que los bancos te van a dar bajos intereses por tu dinero, incluidos los bonos o los certificados de tesorería en los mismos Estados Unidos, o incluso los CETES en México, pues bajan el porcentaje de interés que te pagan sobre el dinero que inviertes en ellos. ¿Qué sucede con esto? Pues que la mayoría de la gente, oye, si el banco, los bonos, los certificados de tesorería me daban antes un 10% de interés, ¿sí? O un 8%, o hasta incluso un 15% lograron dar los CETES aquí en México. Entonces, si ya te da tasas de un 3, un 4%, pues empiezas a buscar otras opciones que te den más rendimientos, como lo van a hacer las acciones. Entonces, las personas van a migrar su dinero de instrumentos de deuda pública, por ejemplo, hacia las acciones, lo cual va a incrementar la demanda de las acciones y eventualmente va a incrementar su precio, ¿sí? Entonces, por eso es que actualmente las acciones están subiendo y subiendo de valor, ¿sí? Por la misma demanda que existe de ellas. Muy bien. ¿Cómo se relaciona todo esto con la estrategia que siempre les venimos recomendando, que es 80% inversión en índice accionario del Standard & Poor's 500, ¿sí? Y el 20% en BGCH, ¿sí? Que es bonos del Tesoro de los Estados Unidos, es decir, inviertes en dólares y además estás protegido contra la inflación, ¿sí? Entonces, ¿cómo se relaciona las burbujas con ese tipo de estrategia? Pues la inversión en índices, ¿sí? Como el Standard & Poor's 500, es lo que más ha sobrevivido burbujas a lo largo de la historia, a lo largo de 100 años. Además de que te protege contra ellas, ¿sí? Ya que si suben las tasas de interés, tu porcentaje de bonos, ¿sí? O BGCH crecerá y podrás comprar, por ende, más acciones o títulos del ETF VOO. ¿Cómo se representa esto visualmente? ¿Sí? Pues si las tasas de interés suben, ¿sí? Tu porcentaje de BGCH, que son certificados de tesorería del gobierno de los Estados Unidos, deberá aumentar, ¿sí? Ya que van a incrementar su valor, sus rendimientos, ¿sí? Mientras que, a ver, perdón, déjenme verificar. Ok, sí, entonces, si tú traías un balance de 80% ETF-VOO contra un 20% de BGCH, pues ese BGCH poco a poco seguirá comiendo con el paso de los años. Si las tasas de interés suben, seguirá comiendo poco a poco un porcentaje de VO, llegando a tener, a que puedes tener un 70-30 o incluso un 60-40. Mientras que el escenario contrario es que si las tasas de interés bajan, ¿sí? Pues poco a poco VO se irá comiendo el porcentaje de BGCH que manejes, ¿sí? Pero entonces, en ambos casos, tu estrategia va a estar protegida y eventualmente, ¿sí? Si llega el caso de que sea 95% VO y 5% BGCH, ¿sí? Muy extremo, o al revés, 60-40, ¿sí? Eventualmente tú tendrás que rebalancearlo nuevamente para seguir protegido y tener tu 80-20, que es el balance deseado y que es lo que recomendamos siempre en este canal, que es la inversión con enfoque patrimonial o inversión pasiva también le puedes llamar. Cualquier duda estamos a la orden. Hasta luego.